Hola, hola, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Aquí está mi esposo Germán. Bueno, damos la bienvenida a todos los que se han conectado, los que se van a conectar también, aunque ellos no van a escuchar el saludo. Pero la idea es poder, de una manera práctica, que aprendamos a leer la Escritura. Esa es la idea. Nosotros tenemos un concepto a veces, no en mala onda, sino que como un prejuicio a que yo no voy a entenderla, si leo la Biblia no la voy a entender. Pero la manera en que nosotros en este minuto queremos mostrarle paso a paso lo que significa leer el libro de los Hechos desde el primer capítulo y ir avanzando e ir comprendiendo lo que está en ella escrito. Entonces la idea es que nosotros podamos ver primero de que el libro de los Hechos debería llamarse en realidad el libro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa para todo cristiano y el Espíritu Santo viene a poder efectuar la continuación del ministerio de Jesucristo a través de nosotros. Y uno dice, oh, pero el Espíritu Santo, ¿qué va a poder hacer? Bueno, cuando vayamos viendo todo lo que es el libro de los Hechos, ahí hay una muestra clara de lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Vimos la vez anterior de que el derramamiento del Espíritu Santo, vimos la sucesión del sucesor de Judas, vimos el primer discurso de Pedro, lo que sucedió ante la multitud cuando vio el derramamiento del Espíritu Santo, y hoy vamos a ver lo que es Dios obrando el milagro, y el milagro lo que produce no solamente en aquel que es beneficiado con el milagro, sino en los que están alrededor, porque siempre hay una reacción. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios jamás vuelve vacía, ya sea que vuelva para salvación, si uno la atiende, si uno la escucha, si uno la obedece, si uno no la menosprecia, o para condenación si uno simplemente la rechaza, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este día, ¿ya? ¿Algo que acotar, mi amor? No, yo estoy viendo que es como poder compartir. Eso estoy viendo, así que esperemos un minutito mientras se termina de conectar la gente, por lo menos de Casa de Paz de Quilicura, que están ahí atentos, sí, y que se están conectando. Claro. Mientras le hago un breve resumen de algunas cosas importantes que yo creo. Jesucristo, cuando él habló en el libro de Juan, en el capítulo 14, él habló de la necesidad de que él tenía que irse para que viniese otro consolador, y lo que habíamos visto es que el primer consolador es Jesucristo y que él nos consuela de nuestra condición de enemigos de Dios. Ahora el libro de los Hechos es el cumplimiento de esa promesa. Él era necesario que se fuera, si vimos la ascensión de Jesús en ese caso, para que Él viniera. O sea, partió Jesús en el ascenso y se derramó el Espíritu Santo. Ahí está el cumplimiento. Y el Consolador, que es el Espíritu Santo, nuestro Paracleto, nuestra protección, nuestra cobertura, ¿de qué nos consuela? Ya no de nuestro estado de enemigos de Dios, ya no de nuestra condición de pecado, ya no de nuestra condición de gente en juicio, sino que nuestra condición de hijos y de nuestra condición de personas en las manos de Él. Él nos consuela de nuestra propia limitación, pero como hijo. ¿Ya? Ya. Estamos, usted me dice. Ya nomás. Entonces le damos la bienvenida y el saludo a la Sabinita, que ya se conectó, a Linda Preciosa, a la Miriam, a la Jenny y a la Matilde, que ya están ahí conectadas para poder compartir de la palabra. Mire, esto de leer, de esta lectura bíblica, nace con el único propósito de que a veces a nosotros nos cuesta leer la Biblia. Y leerla así en grupo y en familia es lo mejor que nos pueda pasar. Así es que bueno, vamos a comenzar
leyendo y la que primero comienza es nuestra hermana Matilde. Porque aquí todas comienzan a ser usadas por el Señor y ella es la que inicia en el capítulo 3. En el capítulo 3, de ahí del verso 1 hasta el verso 11. ¿Ya? Buenas tardes, hermanos. Hoy nos toca la palabra Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogó que le dieran limosna. Pero Pedro, con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les miró, estuvo atento esperando a recibir algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándose por la mano derecha, levantó, y al momento le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y la renuencia, que era el que sentía pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, hermano, esta palabra nos está diciendo que esta lectura no... ¿Ya? Entonces nuestra hermana estaba leyendo ahí el capítulo 3 del 1 al 11, que tiene como título La curación de un cojo. Yo creo que todos ya hemos escuchado que había un cojo que todos los días estaba allí para pedir limosna, o sea, necesitaba un sustento y no conocía otra manera y no podía tampoco de otra manera que obtener su sustento que ir a las puertas del templo para que las personas piadosas, las personas generosas le pudieran dar lo que él necesitaba. Amén. Mire, el versículo 1 sería bueno que usted lo subraye. Sería muy bueno que usted lo subraye. Y subraye esta frase, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo. Y eso usted tiene que tomarlo como una regla de vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía Pedro y Juan? Iban al templo. ¿A qué? Iban al templo, primero. Iban al templo. O sea, no puede haber cristianismo si no hay un hambre por ir al templo. El templo es parte de nuestra vida. Es parte. Y es ahí donde la Biblia dice: mirad cuán bueno y delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Dios envía bendición. ¿Ya? Entonces vemos que los apóstoles primero nos enseñan que hay que tener el hábito de ir al templo. ¿Ah? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y la iglesia dice amén. ¿Ya? Y dicen, ahora, ¿a qué iban a la hora novena que acá nos dice? La de la oración. O sea, vemos que primero eran personas que tenían el hábito de ir al templo y que oraban. Eso subráyelo y no se le olvide. La mayor bendición es ir al culto de oración. Amén. ¿Ya? Ya. Dice, y en esa condición vemos que hay un hombre que está en una condición a las afueras del templo, y hay una condición de dos hombres de su hábito de ir constantemente al templo a orar. ¿Ya? La Biblia no especifica si era la primera vez, o la segunda vez, o la tercera vez, o era la 10ª vez, ¿ya? Pero en esta ocasión algo ocurrió que era diferente. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Ya? Quiero más o menos que se imagine la escena. Yo como cojo todos los días podía acudir a alguien para que me diera el sustento que yo necesitaba, ¿ya? Pero dice, cuando vio a Pedro y a Juan, dijo, estos son mi bendición, ellos me van a bendecir.
Entonces en él había un anhelo de algo de recibir. Y dice, y le rogaba que le diesen limosna. ¿Ya? Pedro con Juan dice que ellos también fijaron sus ojos en él. O sea, hubo una realidad que les llamó la atención, una realidad que los ató con ese hombre. ¿Ya? Y dice que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Nosotros, un pastor una vez lo explicó así, que cuando la unción de un hombre de Dios se junta con la fe de una persona que necesita, ahí se produce el milagro. Porque es el encuentro de dos realidades, fe y unción. ¿Ya? Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. La pregunta es, ¿habrán estado pobres como uno, como chilenos, en estas circunstancias? Y yo creo que Pedro en sí tenía plata y tenía dinero, pero el dinero no sacia todas las necesidades. No sacia todas las necesidades. Hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no te puede comprar un momento de intimidad con Dios en el templo. El dinero no te puede comprar una realidad de santidad bajo la unción del Espíritu Santo. Hay realidades que tú tienes que poner un remedio mucho más poderoso. Y era eso lo que el Pedro estaba diciendo. Dice, no tengo plata ni oro porque no va a saciar tu necesidad. Pero lo que tengo te doy, que eso es garantía. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y dice el versículo 8, y saltando, se puso en pie y anduvo. Ahí tenemos la persona cuando recibe el beneficio, recibe la bendición, recibe su milagro. Pero es aquí donde mucha gente se equivoca. Mucha gente recibe la bendición, recibe el milagro y se van. Sería todo. Claro. Y se van. Pero dice que él entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. O sea, tiene que haber una realidad de nosotros de agradecimiento por el beneficio recibido. Y algo más. O sea, una realidad es tener gratitud y guardarla, Claro. Pero esta persona entró saltando, cantando y alabando a Dios. O sea, cuando una persona tiene gratitud, se le nota en la expresión del cuerpo. Claro. Una persona que dice, yo estoy súper alegre y tiene una cara más triste que la tristeza de los... Entonces no refleja lo que está sintiendo. O sea, si yo hemos recibido este don tan maravilloso que es la salvación, debemos saltar de júbilo, debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces nuestra expresión, nuestra pasión viene porque hemos recibido lo que no hay finanzas, no hay oro, no hay plata, no hay dinero que se pueda comprar, y es la salvación de Dios. Ya, entonces tenemos un hombre que era necesitado, un hombre que estaban acostumbrados a ir a buscar la presencia de Dios al templo. Ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendicen a este hombre es sano. Pero lo que ocurre con el pueblo que estaba ahí, porque esto era la hora novena de la oración, ¿ya? Y como era la oración, usted sabe que hay que ir en silencio, respetando, en recogimiento, en meditación, con la actitud de ir a orar. Y dice que todo el pueblo, el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea, las personas que iban a orar se cambiaron de dirección. O sea, estaban ahí y produjo un revuelo en el templo. Y dice, llamó la atención. Claro, algo les llamó la atención y dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y dice que se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. O sea, este hecho no pasó desapercibido.
porque podría haber pasado desapercibido. Esta persona haber recibido la sanidad, haber entrado calladito al templo y orar. Y las demás personas dedicarse a orar, que era para eso que fueron al templo. Pero provocó un revuelo, y es lindo cuando Dios remueve los suelos. Y quiebra la estructura, porque ellos ya tenían estructura. todo un esquema de cómo servir, de cómo adorar, tenían su liturgia hecha. Pero con este simple hecho, con este simple milagro y tan grande a la vez, se quiebra la estructura religiosa, se quiebran los paradigmas, se quiebra absolutamente todo y entra el mover del Espíritu Santo. Claro. Aquí vemos que el Espíritu Santo actúa en un milagro. Y cuando Dios actúa en un milagro, en una palabra, en una realidad contigo o con cualquiera de nosotros, ya, porque esto es para todos nosotros, ya, diga, es una oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Escríbalo. Claro. Diga, ponga ahí al lado del título Reina Valera, discurso de Pedro en el Pórtico de Salomón, póngale oportunidad. Sí. Siempre hay una oportunidad, ¿ya? Claro. ¿Tienes la parte de ese? Sí. Ya. Después dice, siguiendo con el capítulo 3, habla del discurso de Pedro en el Pórtico de Salomón. Y dice: arrepiéntanse y conviértanse. Como el mendigo, después de haber sido sanado, tenía ácidos a Pedro y Juan, todo el pueblo, Ahí empezó. asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero vosotros lo entregasteis y negasteis ante Pilato, aun cuando éste había decidido soltarlo. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un asesino, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La fe en el nombre de Jesús restableció a este hombre que vosotros conocéis. Esta fe en el nombre de Jesús le dio la completa sanidad que vosotros veis. Ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y yo le envié a Jesucristo, designado de antemano, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos a un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga, y el que no oiga a ese profeta será desarraigado del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, cuando dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Mire, cuando nosotros hablamos de una oportunidad, es que el Pedro ve la necesidad. Por ejemplo, dice el versículo 11, que teniendo asido o tomados a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado, porque querían saber cómo había ocurrido, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama el Salomón. Y dice que viendo esto, Pedro le respondió al pueblo: varones israelitas.
¿por qué os maravilláis de esto? Si uno piensa así, los israelitas adoran a un Dios de milagros. Cada vez que hacían mención o recuerdo del pueblo de Israel, dice: tú que nos sacaste de Egipto, tú que hiciste esto, el que me hiciste descender maná del cielo. Ellos estaban acostumbrados a ver milagros, estaban acostumbrados a ver maravillas, estaban acostumbrados de que el Dios a quien servían era todopoderoso. Entonces dice: ¿por qué se extrañan? ¿Por qué se maravillan que esto haya ocurrido precisamente en el templo a la hora de la oración? ¿De qué les extraña? Dice: como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho eso. Y esto vemos que Pedro y Juan tienen una actitud inmediatamente de honrar al que se debe honrar. Amén. Si yo oro por una persona, esa persona sana, yo no lo hice. Así es. Yo no lo hice. Fue Dios quien lo hizo. Y uno dice: no, es que yo fui el mocito. No, es que eso es vanagloria para uno solo en realidad, y la verdad es que yo no hice nada. Si somos del Señor, porque dice que nosotros somos del Señor, significa que todo lo que el Señor hace, Él lo hace. ¿Ya? Él lo hace. Dice: entonces, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho eso a andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y esto es lo importante: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. O sea, Pedro inmediatamente les hace recordar. ¿Por qué les hace recordar? Si bien es cierto, ellos habían visto milagros y sabían de los milagros de Dios, si habían visto algo con sus ojos, esos milagros de los que hablaban eran milagros históricos. Palabrita que ya tenemos bien asumida. Histórico. Pero ellos habían visto milagros no históricos, sino los que había hecho Jesús de Nazaret. Claro. Todos esos 3 años, estuvieron 3 años viendo milagros, señales y maravillas que hacía ese hombre de Nazaret. Entonces Pedro lo dice: desde que se extraña que nosotros hayamos orado y que esta persona haya sanado. No tendría que extrañarle, porque hace 3 años que vienen ocurriendo estas cosas. Y le dicen: el problema es que ese Jesús de Nazaret, al que vosotros entregasteis, al que vosotros crucificasteis, ese ha hecho andar a este. ¿Y cómo? Porque el Dios de nuestros padres, porque recuerden que estábamos en el templo, el Dios de nuestros padres, Él ha glorificado a su Hijo aún después de que ustedes lo crucificaron. ¿Bien? O sea, ahí también vemos el ambiente donde ellos se movían. Los discípulos de Jesús, como estaban con Jesús, bien dice Germán, se movían en un ambiente de milagros, de señales y de prodigios. Por tanto, para ellos era parte normal ir, orar y que la sanidad se viera en el aquí y en el ahora. No en el mañana o en el después o en el esperemos, trabajemos el milagro. Claro. ¿Ya? No, es ahora, es aquí y es ahí donde veían los milagros. Entonces, es importante también ir viendo cuál es la atmósfera que nos está rodeando a nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Porque si estamos en la atmósfera de Jesús, la atmósfera de Jesús van acompañadas de los milagros, van acompañadas de que las oraciones son oídas, contestadas y que es ahora. Es ahora. La fe es aquí y es ahora. El tiempo, ¿cuándo es? Aquí y ahora. La hora es, la hora viene y la hora es. O sea, todo es en el aquí. Entonces es importante que usted pueda decir: yo me muevo en una atmósfera, me muevo en la palabra de Jesucristo. Importante, Jesucristo. Siempre los discípulos, todo lo que hacían, la honra y era para Dios. ¿Ya? Dice el versículo 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Ya? Y matasteis al autor de la vida,
a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Mire qué importante. ¿Sabe que yo cuando leía esto, la razón de por qué los paralíticos pedían limosna era muy normal? Porque toda persona que tuviese un defecto físico, un defecto en su realidad, un impedimento, no le quedaba otra porque no había inclusión. Nos cuesta a nosotros en pleno siglo XXI el poder tener una actitud de inclusión con las personas que son tan capaces como uno, aunque tengan más limitaciones físicas. Nos cuesta, imagínense en la época en que eso se consideraba un castigo de Dios. Eso era lo siguiente que te iba a decir, o sea, para toda persona que tenía algún defecto, porque así era, así lo pensaban, que era un defecto tener alguna deficiencia, alguna limitación, por lo tanto lo encontraban así porque eran defectuosos. Claro, si uno se quisiera poner un poco, pero esto es según San Joan, yo creo que la razón de este cojo de entrar al templo alabando a Dios indica que él tenía un gran deseo. Quizás cuántas veces soñó con poder entrar a alabar a Dios, pero solo se le permitía en la puerta, ahí. Mantente ahí, mira de lejos. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa de que miramos a Dios y los milagros de Dios, pero los miramos de lejos? ¿Ya? Y en este hombre había una realidad, dijo, que su nombre, el nombre de Jesucristo, fue confirmado en este hombre. Que este también tiene derecho a entrar al templo. ¿Ya? Y dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, tanto así como nuestros gobernantes. O sea, había una realidad que para poder entender lo que ocurre cuando hay un mover de Dios, es poder tener claro nuestra participación. ¿Ya? Y el versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido. ¿Qué cumplió? Lo dicho por Jesús, lo dicho por los profetas, lo dicho por Moisés, que Él iba a venir en favor de su pueblo. Él ha cumplido, Dios siempre cumple, ¿ya? Así que lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había que padecer, y ustedes lo hicieron padecer, ¿ya? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa esto? Es simple. Cuando Dios habla de borrar los pecados, borra toda factura pendiente, borra todo sentimiento de culpa. Porque si yo cometo un error, ¿ya? Y mi esposa me perdona, pero no borra, cada vez que tengamos una discusión, saldrá a colación. Y eso no trae tiempos de refrigerio. Pero si se borra, cuando ella me menciona el caso, no recuerdo, porque fue borrado. Entonces cuando Dios habla de perdonar, Él más que perdonar, borra. Eso significa que cada día, anótelo por ahí, cada día Dios me permite empezar de nuevo. Cada día Dios me permite empezar de cero. Cada día es un día de aventura, es un día de conquista, es un día de milagros, es un día de palabra, es un día de búsqueda. ¡De nuevos comienzos! De nuevos comienzos. O sea, Dios quiere que nosotros andemos por la vida sin mochila, sin cosas que a nosotros nos limiten, nos frenen. Y la invitación es que a usted suelte la mochila, suelte las cosas del pasado, suéltela, para que pueda extenderse a lo que Dios tiene por delante. ¿Ya?
Y un tiempo de refrigerio es un tiempo de descanso. Mire, cuando nosotros estamos en una piscina y estamos muertos de calor y no podemos bañarnos porque van los bautismos y antes de bautismo no se puede bañar nadie y hace un calor horrible. Después, en el tiempo de que termina el bautismo y el pastor autoriza tirarse al agua, ese es un tiempo de refrigerio, de alivio, ¿ya? O cuando tú tienes mucha sed y tomas algo helado, no sé, un agua mineral o una con azúcar, como le guste, con saborizante, o un jugo natural, pero hay algo que te refresca, te alivia. Eso es tiempo de refrigerio. Y Dios eso quiere dar. Que si yo me arrepiento, que es cambiar de actitud, y me convierto, que es cambiar de naturaleza, también significa que Dios a mí me va a traer tiempos de alivio y de refrigerio. ¿Ya? Amén. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Mire, Cristo habló de la necesidad de irse para que hubiese otro consolador. Pero aquí nos está diciendo que había una necesidad, que Él tenía que irse para que comenzara la restauración. ¿Por qué? Porque la labor del Espíritu Santo, la más importante que tiene nuestro Señor, nuestro Dios, es restaurar nuestra vida. Mire, aprenda esto. El Evangelio es sanidad, es liberación y es restauración. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere restaurarte. Por tanto, nosotros debemos abrirnos a esta realidad. Dice, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés, y miren lo importante, Moisés es la figura para un judío la más importante. De todo lo que está en el Antiguo Testamento, de todos los libros, de Jeremías, Esdras, Nehemías, de todos, ellos respetan y honran a todos los hombres de Dios, pero Moisés tenía un lugar especial y tiene un lugar especial hasta el día de hoy, ¿ya? Pero Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. ¡Wow! Como a mí. O sea, a Él oiréis en todas las cosas que os hablé. Si escuchasteis a Moisés, entonces tendrías que haber escuchado a este profeta, pero lo que hicieron fue crucificarlo. Y dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y esto confirma lo que Jesús dijo. Jesús dijo, todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero aquel que no crea, este será condenado. ¿Pero por qué? No porque Dios quiera condenarlo, sino ¿por qué? Porque Él se está condenando solito. Solo. Él está rechazando. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado también, han anunciado estos días. O sea, eran bienaventurados. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que hizo con nuestros padres, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijesen. Así que no se maravillen. ¿Por qué se maravillan de que este ha sido sanado si Jesucristo ha venido para bendecirles a ustedes? Mi Dios vino a bendecirme, no a juzgarme. Él vino a salvarme, no a condenarme. Él vino a restaurarme, no para destruirme. O sea, nosotros cambiemos el chip que tenemos de Dios. Dios es un Padre amoroso, es un Padre que entonces, ¿sabes lo que yo he pensado hoy día? Nosotros tenemos esta visión del Padre y yo quisiera ampliársela. ¿Quién es el que cobija a un hijo? Que protege cuando está en peligro. El padre lo protege, lo asile. Pero usted ha pensado que a veces el padre desea recostarse en el pecho de su hijo. Yo en eso pensaba. Y dije, a ver, un momento.
a mí me encanta abrazar a mis hijos. Me encanta que ellos me abracen. Y a veces ellos están en una posición más alta porque están de pie y me abrazan. Y son más altos que tú. Pero hay una realidad que pasa en mí. Y ahí se me hizo sentido la palabra, dijo, este es mi hijo amado, en quien mi corazón se complace. Mire, el Padre quiere protegernos, el Padre quiere darnos su amor, pero también quiere recibir el amor nuestro. También quiere recibir el reconocimiento nuestro, la honra nuestra, el poder ser yo o usted aquel que alegra el corazón del Padre. Y eso nosotros normalmente no lo hacemos o no lo estimamos. ¿Ya? ¿Cuántas veces a lo mejor usted ha agradado al Padre sin darse cuenta? Y Dios ha dicho, mira, ese es mi hijo, mira cómo lo hace bien. Y usted no tiene idea qué es lo que hizo. Por eso es que la Biblia dice, ¿y en qué momento hicimos eso? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos solo? ¿Cuándo hicimos eso? Bueno, cuando lo hiciste por estos que eran necesitados, a mí me lo hiciste. Mire, ya. Wow, me encanta eso, me encanta. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, les envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, ¿el Señor sabe que nosotros somos malos? Lo sabe. Pero Él quiere sacarnos de esa realidad. La maldad no es una condición. Es una actitud. Si una condición no puede ser cambiada. Pero, por ejemplo, ¿sabe usted cómo usted puede dejar de ser malo siendo bueno? Mire qué simple. Está filosófico. Mire, el pastor Adrian Rogers una vez lo enseñó de esta manera. Dijo, si usted hace lo que tiene que hacer, no tendrá tiempo para hacer lo que no debe hacer. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Porque estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Por tanto, Dios quiere mostrarnos el camino a convertirnos de nuestra maldad. ¿Ya? Amén. El 4. ¿Y lo vaya a leer tú? No, porque si después lo va a ir desplayando igual. Mejor vaya al tiro. Ya. Vaya al tiro por parte. Ya, entonces. Tenemos entonces el Hechos capítulo 4. ¿Ya? Mire, si hay algo que a mí me llama la atención. ¿Puedo decir algo? Sí, pues. Perdón, permiso. Lo que pasa es que finalizando el capítulo 3, en el capítulo 3 vemos un milagro portentoso y vemos el conflicto que provoca. Por lo tanto, nosotros no debemos extrañarnos que cuando más se demuestra el poder de Dios a través de sus hijos, más también se levanta una persecución. Se levanta alguien en contra. Eso va siempre de la mano. Mire, ¿ya? Aprenda esto, también anótelo esto. Cada vez que Satanás va a atacar, ataca de 3 maneras. A través de la acusación, a través de la persecución y a través de la difamación. Así que cuando alguien ve y usted ve que es bueno para difamar a alguien, averigüe quién es ese alguien, porque algo bueno tiene esa persona. Algo tiene que esa persona no tiene. Entonces, Dios necesita. Y el que está difamando o el que está acusando o quien se presta para la tentación, también veamos por quién está siendo influenciado. Claro. Que no es por Dios. Mire, capítulo 4. Y otro principio, anótelo. Yo estoy lleno de principios. Toda persona que critica algo es porque no lo puede producir. ¿Ya? O sea, cuando alguien habla en contra de alguien, es porque ese alguien no es capaz de hacer lo que a quien está atacando. ¿Ya? Entonces, ¿qué produjo esto? No tendría que haber producido nada más si ya era suficiente. El hombre era sanado, entraron todos al templo, alabando, la orando. gente recibieron una respuesta, un llamado, todo estaba bien, pero pasó lo que nadie pensó.
alguien se ofendió. ¿Qué Alguien se persiguió. Y no tendría por qué. Mire, dice Pedro y Juan ante el concilio. Dice, ante la autoridad, ¿ya? Dice, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Yo no venía por nada bueno, porque si usted dice, vinieron sobre ellos. ¿Ah? Esa palabra sobre indica que no venían en buenos términos. Muy contentos, en buenos términos. ¿Ya? Versículo 2. Resentidos. Subraye eso. ¿Ah? Una persona siempre se va sobre alguien porque está resentido. Resentido de que enseñasen al pueblo. ¿Por qué podría alguien resentirse de que alguien enseñe al pueblo? Simplemente porque alguien está haciendo la labor de aquel que tendría que haberla hecho. Mire, ellos estaban encargados de enseñar al pueblo. Y resulta que hay dos allá que están enseñando al pueblo. Y practicando, con hechos, al tiro. Y practicando, dice. Entonces dicen, y enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Dónde está el problema? ¿Sabes que el problema no está en haber curado a la persona enferma? El problema estaba en un asunto sobre la resurrección. Dice que los que vinieron sobre él fueron sacerdotes, con él el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección. Yo encuentro increíble esta entrada, esta introducción del capítulo 4, porque veo que dos corrientes religiosas completamente contrarias, antagónicas, se unen con el fin de destruir y tapar la boca. O sea, claro, al fin de destruir es porque no quieren que avance, ni que se diga, ni que quede evidencia alguna, con el fin de destruir el evangelio de Jesucristo por medio de la boca de sus discípulos, por los hechos que estaban haciendo. O sea, importante, fíjese en eso, cuando todos están unidos, gente que piensa diferente pero que es capaz de unirse para provocar un mal, hay que estar atento. Ojo. Ya, versículo 3. Dice que le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído lo que Pedro había dicho junto con Juan, creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¿Ya? Yo me imagino decirle, yo quiero tener algunos discípulos, resulta que este habla y 5.000 al tiro los siguen. ¡Wow! Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sabe qué es lo que tiene de terrible esa frase? Lo importante no era el milagro, sino ¿quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio permiso? ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Y la verdad es que Pedro le dijo, bueno, del único, del que crucificaron ustedes, ¿de quién más? ¿Ah? Dice, por ejemplo, y poniendo en medio le preguntaron, ¿con qué potestad? Y el versículo cuando vimos es el derramamiento, dijo, se les dio poder y autoridad. ¿ya? Perdón, y un alcance. Esta es la misma pregunta que le hicieron a Jesucristo. Claro que sí. O sea, cada discípulo tiene que sí o sí repetir lo que ha vivido su maestro. Ya. Entonces dice, y poniéndole en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, subraye eso, beneficio, hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Dígame.
No, es que no se mueve la mesa. Ah, ya. Igual que con el pastor, con Igual la que- pastora. igual que la pastora. No mueves la mesa. Y dice, entonces le dijo que por el beneficio hecho a un hombre. O sea, deberían estar todos gozosos porque un hombre ha sido sanado. ¿Qué importa cómo? Si esa persona fue sanada. Eso es lo importante. Dice, sea entonces notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, si hay algo que a mí me encanta del Espíritu Santo, es que Él valida a los hombres de Dios. Amén. Él valida a los hombres de Dios. Si usted quiere cuestionar a un hombre de Dios, va a haber algo que a Él lo va a defender, que son sus frutos. Y es importante también lo que acabas de decir, o sea, cuando uno llega a cuestionar a un hombre de Dios, no está cuestionando al hombre, No. está cuestionando la autoridad, que ayer nuestro pastor nos hablaba, la autoridad que Dios ha depositado sobre ese hombre. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos de lo que decimos. Y la verdad es que no debería de estar en nosotros el hecho de criticarlo o el hecho de apuntarlo o señalarlo. Mejor dejemos que el Espíritu Santo haga como tiene que hacer, porque cuando Él lo hace perfecto. Amén. Y cuando nosotros lo hacemos para destruir. Claro. Entonces el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Mire, yo trabajé en la construcción en mis tiempos idos, ¿ya? Y cada que alguien, por ejemplo, tenía que edificar una casa, debía elegir los ladrillos, ¿ya? Los más perfectos, ahora las piedras se edificaban. Esa era la labor de los edificadores, buscar la palabra. Y vienen y desechan una. Y resulta que esa que desecharon Era la precisa. era la precisa. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que muchas veces nosotros tengamos cuidado a quién desechamos o a quién descalificamos. Porque a veces en una realidad determinada, ese hombre, esa mujer, tiene la palabra precisa para obrar un milagro. Por tanto, ninguno de nosotros, ninguno en la iglesia, ningún vecino, nadie es desechable. Nadie es tan malo como para poder ser desechado. Amén. Nadie. Por tanto, todos somos útiles. Entonces dice que dijo, y este Jesús, al que vosotros reprobasteis, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esto es lo que le da sentido al edificio. ¿Ah? Si uno lo mira, ¿qué tiene el cristianismo de diferente a todas las religiones? Y uno puede decir, no, es que estos son aquí, no. ¿Sabe qué es lo que lo hace diferente? Es que es el único que ha resucitado. Él está vivo. Él es el único que está vivo. Él es el único que sigue transformando. Él es el único que hay todavía gente capaz de dar su vida por Él. O sea, estamos hablando de que hoy Él es el que le da sentido Amén. al cristianismo. ¿Ya? Y ya, 12. dice, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, viendo, mire, esto es importante, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, no sé si usted ha visto, voy a velar un poco, a los hombres de Dios cuando hablamos, porque yo también soy hombre de Dios, cuando nosotros hablamos, esta cuestión nos enciende. Apasiona, dan ganas de gritar, de saltar. Por eso vemos al pastor Claudio saltando. Claro, Dice, wow. ¿Por qué? Porque mira, dice, están entonces ellos viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con una cobertura. Más que con la cobertura, estaban empapados
de Jesucristo. Claro. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, una persona que ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, no puede quedarse impávida, no puede quedarse así quieto, inmóvil. Tiene que ser una persona que hable con pasión, que esté deseoso de contarle a los demás lo que ha vivido, lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha experimentado. Tiene que hacer algo. Claro, si uno mira, nosotros siempre nos preguntamos, ¿cómo puedo saber yo si estoy lleno del Espíritu Santo? Es fácil. ¿Usted habla de Jesucristo? ¿Le comparte a otros sobre lo que usted vive? Si alguien pregunta, oye, acá hay un cristiano, amén, gloria a Dios, ese soy yo. Si usted es capaz de decir eso en forma espontánea, es porque está lleno del Espíritu Santo. O la conducta. O la conducta. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, las conductas cambian. Entonces dice la Biblia que el que robaba, no robe más. El que engañaba, no engañe más. O sea, todos los que realizaban alguna cosa en la naturaleza carnal, cuando llega Cristo, cuando está lleno del Espíritu Santo, no tiene tiempo para esas bobadas. Claro. Una persona que está llena del Espíritu Santo está deseoso de poder conectarse, de poder escuchar la palabra, porque en estos tiempos en que no podemos estar yendo y reunirnos en nuestro local, o sea, hay un deseo ardiente de poder hacerlo. Y si de momento tenemos que cambiar el congregarnos por conectarnos, hay que hacerlo. Claro, yo creo que el primer culto que tengamos después de esta... Va a ser glorioso, pandemia. De esta prisión en la que nos tienen metidos, va a ser espectacular. ¿Ya? Versículo 15 dice, entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Yo creo que estaban así, ahí cuchicheando y los miraban, tratando ahí de ver, dice, ¿qué haremos con estos hombres? ¡Wow! ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha. Entonces, si hay una señal manifiesta hecha, ¿por qué están conferenciando? Déjenlo irse. No hay nada que hacer. Y mire que le dice ahí. Y más encima, todo el mundo se dio cuenta. Dijo, no sería nada que hubiera sido sanado y nadie se hubiera dado cuenta. Pero dice que manifiesta ha sido hecha por ella y notoria a todos los que moran en Jerusalén. Estamos hablando de que toda la ciudad, estamos hablando de lo mismo. Y dice, y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Dije, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. ¡Wow! Amenacémosle para que no hable. Mire, si los judíos son como los chilenos, amenazarlo era el peor error que podían cometer. Amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Dice, y llamándolos, les intimaron, o sea, los intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan era un hombre y Juan sabios para contestar. Mire, más Pedro y Juan respondiendo dijo, ok, juzgad vosotros. Mire, les pasó la pelota, juzgad vosotros. Si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes o a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Juzgad vosotros. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Porque si decís que es de Dios, bueno, yo también hago lo mismo. O sea, es la sabiduría con la que ellos lo dicen. Claro. ¿Ya? Dice el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. ¿Ya? Versículo 21. Entonces, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Diga, normalmente la persecución, la acusación, la afirmación son cosas temporales. Si alguien está hablando de ti, déjalo porque es temporal.
¿Ya? Dice, y no hallando ningún modo de castigarles por a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se habían hecho. Mire, el concilio enojado y ofendido, y el pueblo de Dios gozoso saltando. ¿Ya? Es como que es contradictorio, deberían estar todos felices, ya que el hombre en quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, 40 años una persona en el templo mendigando, 40 años postrado, 40 años siendo una lacra, siendo alguien juzgado, siendo alguien descalificado, siempre a la misericordia de la gente, y de la noche a la mañana es libre de eso. ¿Cuántas veces a nosotros nos han cortado esa realidad? Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros aprendamos a poder abrirnos a esto, ¿ya? Versículo 23 dice, los creyentes piden confianza y valor. Mire, piense esto, un momento. Cuando yo pido confianza y valor, ¿en qué pienso? En que Dios me dé fuerzas para resistir, ¿sí o no? En que Dios me dé la entereza para mantenerme firme. Pero miren lo que hace, qué pasa con estos hombres. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, ¿ya? Y ellos, habiéndolos oídos, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan en cosas vanas? Que se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, ¿ya? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Mire, fíjese aquí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. ¡Wow! ¿En qué momento dijeron, Señor, danos fuerza para dar esta prueba? No. O sea, el hecho de que me persigan, amén, Señor, con más fuerza le doy entonces. Vamos por buen camino, vamos por buen camino. Dice entonces, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, para que se hagan señales, para que se hagan prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, esto es serio. Y es fabuloso. Esto es serio y es fabuloso. O sea, cuando usted entiende que cuando Dios lo usa, y a causa de Dios haberlo usado, lo persiguen, lo difaman, lo acusan, eso le demuestra que lo que usted está haciendo está produciendo efecto. Y si las cosas producen efecto, entonces está bien. Y hay que darle Un beneficio. Hay que dar el beneficio, el milagro, la señal, el prodigio, valida lo que nosotros estamos haciendo. El problema es cuando no se da. Ahora, lo que yo encuentro maravilloso es que ellos, llenos del Espíritu Santo, lo que hacen es seguir hablando con denuedo, con más pasión. Ellos vieron una oportunidad en donde para otros simplemente hubiera sido el final. Claro. El final. ¿Por qué? Porque a ellos lo estaban atrincando, lo estaban poniendo contra la espada y la pared. Sin embargo, ellos se defienden, primero, no sanguíneamente, Claro. sino que se defienden por la misma palabra y siguiendo el mismo conducto de Jesucristo, Claro. que es lo que nosotros debemos aprender hoy en día. Nosotros debemos aprender a defendernos por la palabra de Dios.
y tranquilamente. Claro que sí. Tranquilamente. Porque Dios va a poner la palabra justa y precisa para librarnos de todo. Amén. Sobre todo si nosotros creemos en el Señor Jesús y todo lo que Él pasó, deberíamos sentirnos honrados de, aunque sea un poco, la nada misma, podamos sufrir. Amén. ¿Ya? Versículo 32, mire, ahí hay un título que se llama Todas las cosas en común. ¿Ah? Yo acá le voy a decir, póngale al lado, vivos por siempre y unidos siempre. ¿Ah? Eso para nosotros como iglesia, ¿ya? Unidos por siempre, unidos por siempre. Mire, dice todas las cosas en común. Y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. O sea, había un grado de unidad, un grado de... Mira, ¿sabe que cuando alguien viene en contra de alguien, yo puedo estar peleado con mi familia, pero si alguien viene a atacar a mi familia, yo me pongo en la brecha a defender mi familia? Y puede que ese que no me habla hace tanto tiempo, no me habla tanto, pero nos vamos a unir. ¿Sabe por qué? Porque todas las realidades que ocurren, que Satanás quiere hacer para desunirnos, más nos van a unir. Más nos van a dar una identidad. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio y nada de lo que poseía, sino que también tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Había todo un mover del Espíritu Santo en ese momento. Dice, y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido. Dice, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Este era lo que Dios había hecho y anunciado al principio al ser un solo cuerpo. Dice, y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Mire, hijo de consolación. ¿Quién era el consolador? El Espíritu Santo. Jesucristo fue el primer consolador. Y el Espíritu Santo era el otro consolador que iba a venir. Y esto estaba produciendo hijos. Y Bernabé era uno. ¿Y por qué le decían levita natural de Chipre? Dice, y como él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que está pasando acá? Cuando Dios comienza a mover, trae unidad. Y el nivel de unidad va a depender de lo que yo le permito al Señor hacer. Yo pongo el límite. Imagínate poder decir que aunque estamos en el coronavirus, nada nos ha faltado. ¿Por qué? Porque un hermano se acordó de nosotros. Porque alguien extendió su mano. Porque yo he visto provisión de gente que ni siquiera es cristiana, ni siquiera es del pueblo de Dios y ha venido en auxilio. O sea, algo se produce cuando Satanás quiere poner las cosas lo más malas, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Abunda la gracia. Y eso es una realidad absoluta. Por eso es que una de las... ¿por qué nosotros oramos para que seamos como la iglesia primitiva? Es para que seamos de un mismo sentir, de un mismo espíritu. Una de las cosas rescatables mientras ha durado toda esta pandemia y toda esta cosa, Dios ha tocado uno y otro corazón, y en nuestro círculo, refiriéndome exclusivamente a Quilicura, que es donde yo puedo más o menos estar viendo, gracias a Dios, todos los hermanos hemos estado el uno con el otro, auxiliándonos en todo momento. Así es que ese sentir del Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Claro. El Espíritu Santo provoca cambios eternos. Claro. Cambios eternos y cambios paulatinos. Claro. Si hay algo que este tiempo ha permitido,
es validar la inquietud que tiene nuestro pastor Claudio González, es que nosotros entendamos que más que una iglesia, que más que una estructura, que más que una institución, nosotros somos casa, Familia. somos familia. Amén. O sea, el llamado que Dios nos está haciendo a vivo en Cristo es ser un corazón y un alma. Amén. Un corazón y un alma. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo, a que nos unamos, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestro pastor Claudio, oremos por nuestra pastora Gema, porque el ser un corazón, un alma, es un trabajo tan meticuloso y tan delicado y tan importante que va a cambiar Huechuraba Y el y el sector norte de Santiago. Amén. ¿Por qué? Porque esa es una realidad. Entonces necesitan nuestro apoyo, nuestra oración, nuestra lealtad, nuestra preocupación por lo que ellos sienten, por lo que ellos ven, Por la visión de por la la casa. visión. O sea, Los hijos de Vivo en Cristo tienen que ver la visión de la claro, casa. imagínate, Pedro y Juan, ellos estaban hablando con denuedo. ¿Y qué pidió la iglesia cuando escucharon eso? Señor, nosotros queremos eso. ¿Ah? ¿Y qué pasó con ellos? Que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Empezaron a saltar? No, hablaron con denuedo. Y el evangelio se extendió, o sea, lo mismo que está haciendo ahora nuestro pastor, hablando con denuedo, lo mismo hacemos nosotros, lo mismo hace usted, donde quiera que sea, y ahí hemos finalizado el capítulo 4. Claro, una última cosita. Se me quedó algo en el tintero. Esta semana, ¿de qué hemos hablado? En Casa de Paz, de bendición. En la casa de bendición hablamos del corazón. Del corazón. Del corazón. Y el llamado es a que seamos un corazón. Un corazón. Ya, eso es importantísimo. En el estudio el día de ayer, autoridad. Porque autoridad más un corazón Sano. nos hace cuerpo, nos hace casa. Y el Espíritu Santo rebosa. Bueno, vamos a estar finalizando, hermano. Nos vemos próximamente el día sábado, Dios mediante. No sin antes orar, acá hay una persona que se llama Mercedes Jiménez y nos pidió la oración por sus 3 hijos. Dice por mis hijos y por todo el mundo, por todo lo que estamos viviendo. Así es que vamos a terminar esto, vamos a orar y nos vemos mañana a las 11 de la mañana nos en conectamos nuestro con nuestra culto casa online. ¿Ya? Amén. 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 Padre amado, Señor Jesús, clamamos a tu presencia, Dios, para que tú puedas, Dios mío, esta palabra hacer la vida en nuestras vidas. Amén. Padre, nosotros vemos el libro de los Hechos, que es el mover de tu Espíritu Santo. Oh Señor, yo quiero ese mover Amén. en nuestra iglesia, en nuestra Señor. casa, Dios mío, con nuestros pastores. Amén. Dios mío, Señor, te rogamos por los hijos, Dios mío, de esta persona, de Mercedes, Dios mío. Padre, trae, Dios mío, Señor, esa unidad. Te pido un milagro especial por esa familia, Dios mío, Señor. como primicia de lo que viene para nosotros, Dios mío. Que esa realidad, Dios mío, estructural de esa familia sea restaurada, Amén. sea, Dios mío, Señor, encaminada al diseño original, Amén. que es la familia que tú instauraste, Padre. Amén. Bendice de una manera especial a ese hogar y hacia nosotros como iglesia, Padre. Amén. Dios mío, haznos, Señor Jesús, conforme al deseo de tu corazón. Amén. ¿Y cuál es el deseo que tú nos muestras, Dios mío? Es poder, Dios mío, ser llenos de tu Espíritu Santo, Amén. hablar con denuedo de tu palabra y ser, Dios mío, Señor Jesús, como familia, un corazón y un alma. Que vivo en Cristo, Dios mío, se destaque por esa realidad. Sí, Se Señor. destaque, Dios mío, Señor, porque ya nadie dice ser suyo propio. Amén. No, yo soy de vivo en Cristo, porque yo vivo a Cristo en mi vida, porque Amén. pertenezco a esa familia. Amén. Padre, bendice de una manera especial, de una manera poderosa. Que, Dios mío, Señor Jesús, esto que estamos viviendo hoy, podamos después verlo, Dios mío, como aguas que pasaron, Amén. pero que dejaron abundante fruto, Dios mío. Sí, Señor. Porque de la aparente derrota, siempre, Dios mío, Señor, sale la más grande de las victorias. Amén. Te damos gracias, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén, amén
y amén. Amén. Dios les bendiga. No voy a poder dormir hoy día. Apágalo, niño, apágalo, que este hombre no lo puedo callar. Aleluya.